Vamos a hacer casi rápido, cortita este tema. eh, y después les voy a dar para mañana las pautas para el examen. Y empezaremos entonces. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Entonces hoy vamos a hablar sobre lo que nos falta. Ya hemos avanzado las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Ahora, en las inmunodeficiencias adquiridas hemos dicho que es ya, por ejemplo, las congénitas es más problema genético. En cambio, a las adquiridas es por el paso de la vida, adquirimos. Entre ellos está, por ejemplo, la malnutrición, ya todos los que son problemas con calórico proteico, entonces lleva a una inmunodeficiencia. También, como vemos, ya tenemos tantos pacientes que están, por ejemplo, con tratamientos para el cáncer y por los mismos medicamentos o quimioterapias, radioterapias, cobaltoterapias, braquioterapias, también llevan a inmunodeficiencia. Y también por el mal uso de medicamentos, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, inmunológicos, utilizamos mucho corticoide, igual. Y también hemos dicho, hay otras enfermedades que también, igual como la tuberculosis, en fin, igual son a veces adquiridas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre VIH-Sida. Seguramente el VIH-Sida ya han visto en algunas asignaturas. Nosotros solo vamos a ver la parte inmunológica, pero en algunas diapositivas tengo algunos, por ejemplo, como signos, síntomas, para recordar, para que no sea tan aburrido la clase, vamos a enunciar, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, como verán aquí, tenemos una pantalla. Dice casos nuevos del VIH por grupo de edad y sexo. Por ejemplo, hasta el año, tengo hasta el año, este es de Potosí, chicos, de Potosí. Por ejemplo, desde el año 92 hasta 2019. Seguramente del 2020 no tengo, pero no creo que varíe mucho. Mira, un total de, por ejemplo, eran de 426 pacientes con VIH, ¿ya? En Potosí. Estamos hablando de Potosí, chicos. Entonces, como verán aquí, por ejemplo, eran 290 hombres y 136 mujeres. Ahora ya no es novedad, chicos, por ejemplo, esta enfermedad de VIH. Antes era, por ejemplo, deben recordar en el año 1984, 83, a veces hasta a los bancos querían asaltar, se cortaban las venas, en fin. Ahora es ya nos hemos acostumbrado y lo único hay que controlar. Entonces, en Potosí seguramente ahorita debemos tener también casi alrededor de 500 pacientes que están en Potosí, pero en el año 2019 hemos tenido 426 pacientes, ¿ya? Eh, como vemos, por ejemplo, ya este es también de Potosí, ya hemos dicho, por ejemplo, casi de estos 426 casos notificados, eh, ya en el último, en el año 2019, hemos llegado a 226 pacientes. Aquí, por ejemplo, en la edad, mira, la edad más alta es entre 15 a 24 años, ¿ya? 24 años. Y también, como verán, aquí hay 237 ya que están con tratamiento y 124 ya han fallecido, ¿ya? Y también aquí se ha hecho otro cuadrito, como verán, mira, en femenino se ha visto más el 66% y 38% masculino. Y la edad más, porcentaje menos es arriba de 50 años, ¿ya? Y la vía de contagio, como verán, ha sido más por vía sexual, ¿no? En vía sexual, como verán, por coito vaginal, por coito anal, bucal, en fin, pero más por relaciones sexuales, casi el contagio es el 97.3%. Estamos hablando de Potosí, ¿ya? Solamente ese diapositivo. Entonces, hoy vamos a hablar, ya hemos dicho, sobre este virus que se llama virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Este virus. Entonces, aunque el SIDA se reconoció por primera vez como una entidad distinta en los años 80 del siglo XX, el SIDA se debe a una infección por el virus de inmunodeficiencia humana
Aquí está, casi ya son más de, por ejemplo, en otros libros dice 37 millones de personas, se calcula que están infectadas, pero en otros libros ya están mencionando como 39 millones de personas que están infectadas. Ya casi, por ejemplo, la mayoría en el mundo, por ejemplo, el 70% casi está en África, que están, se han contagiado, 20%, 20% en Asia y también más de 30 millones de muertes por el VIH-Sida, ¿ya? Y casi al año mueren con el SIDA 2 millones de personas. Eh, este vamos a explicar mejor en el dibujo que vamos a ver más atrás. Dice, eh, el virus es un retrovirus que infecta a las células del sistema inmunitario, sobre todo a los linfocitos CD4, y los destruye progresivamente. Casi seguramente ustedes han revisado en microbiología, en histología, todos los virus, siempre, por ejemplo, ¿por qué hablar de virus? Todos los virus, por ejemplo, para que me entiendan, para que se replique, para que se multiplique, siempre van del ADN, pasan a ser ARN. En cambio, en el virus de inmunodeficiencia humana por el VIH, lo contrario, en el dibujo mejor vamos a ver, pero se convierten de ARN a ADN. Por eso se llaman retrovirus, ¿ya? Retrovirus, para que me entiendan. Y también aquí dice afecta al sistema inmunitario. Hemos dicho nosotros, por ejemplo, el VIH afecta al sistema, por ejemplo, a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida. En la inmunidad adquirida hemos dicho, por ejemplo, están los linfocitos T y los linfocitos B. En este caso, le ataca más este virus a los linfocitos CD4. ¿Ya? CD4. Más atrás les explico porque tenemos 9 de los linfocitos vírgenes, que los linfocitos vírgenes se convertían en linfocitos helper. Este helper se convertía en linfocitos CD4, este CD4 en TH1, TH2 y TH17 y también en linfocitos CD8. Pero en este caso, por ejemplo, le afecta más a linfocito CD4, ¿ya? Y le destruye progresivamente. Una partícula infecciosa del VIH consta de 2 hebras de ARN dentro de una proteína central rodeada de una envoltura lipídica derivada de la célula infectada, pero contiene proteínas víricas. Todo esto en el dibujo para que me entiendan, chicos. Entonces, hoy, por ejemplo, más vamos a hablar. Este está en nuestro texto, ¿ya? No sé si alguien está con parlante, no deja pasar clase, por favor apaguen. Entonces, este está en nuestro texto, chicos. Este es el virus del VIH, ¿ya? Es el VIH, ¿ya? Este virus, por ejemplo, hemos dicho que tiene 2 hebras de ARN, o por ejemplo, 2 helachas, por decirlo de ARN. Estos son los ARNs. Para que no se olviden, chicos, este ARN, por ejemplo, son los virus, siempre llevan ADN o ARN, y estos virus, por ejemplo, están cubiertos por una cápside de proteína 24, ¿ya? Esta proteína de 24. Y esta proteína de 24, en el interior de la proteína del 24 hay 3 enzimas, ¿ya? No se olviden, tenemos esta enzima, la transcriptasa inversa, ¿ya? Esta transcriptasa inversa más atrás les voy a explicar. Por ejemplo, este se ocupa, por ejemplo, de que hace rato les decía, es retrovirus, ¿no ve? Esta proteína es la que le convierte de ARN a ADN al provirium, ¿ya? Y también tenemos otra enzima, por ejemplo, la proteasa y la integrasa, que también participan, vamos a ver más atrás, estos tres, por ejemplo, en los tratamientos chicos. Los tratamientos actualmente es para inhibir a esta transcriptasa inversa, para inhibir a proteasa y también para inhibir a la integrasa. Los primeros que han hecho en el tratamiento, primero pensando en estas 3 enzimas para bloquear, para inhibir. Pero hay otro tratamiento que ahorita vamos a ver más atrás, por ejemplo, lo que va a unir. Entonces, más afuera de este 24 tenemos otra proteína, otra como una cobertura que está formada como la matriz, la proteína 17. Y esta proteína 17, a su vez, tienen otros como están viendo como bastoncitos, por ejemplo, son glucoproteínas.
Este cabecita es la glucoproteína 120. Y la colita que está pegada al matriz del proteína 17 es la glucoproteína 41. ¿Ya? 41. Esa es la forma de de un virus de VIH, ¿ya? Ya hemos dicho, repitiendo, tenemos 2 ARNs, tiene 3 enzimas, la transcriptasa inversa, la proteasa y la invertasa. Y luego tenemos un cápside, como una proteína también, que está cubierto, por ejemplo, que está cubriendo aquí al ARN, la proteína 24. Y más afuera tenemos otra proteína que está unión con la matriz, y luego tenemos 2 capas bilipídicas, ¿ya? 2 capas. Pero estas capas bilipídicas es lo que se lo lleva de la célula del anfitrión, de la célula infectada. Al salir, se lo lleva más una parte de la célula del anfitrión, y esa es la capa bilipídica. Entonces, este es el virus de VIH, chicos. Entonces, como aquí abajo estamos viendo, este es el linfocito T CD4, este es el linfocito T CD4. Pero hemos dicho los linfocitos CD4, ¿no? Deben recordar, ¿ya? Tiene un receptor, sería el receptor CD4. Este linfocito CD4 tiene un receptor, ¿no ve? Que tenía que recibir, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, hemos visto en sinapsis inmunológica, pero igual aquí, ¿ya? Este receptor, como están viendo aquí, por ejemplo, ¿ya? Este receptor, por ejemplo, se va a unir con glucoproteína 120, ¿ya? Fácilmente se une, no hay ningún problema, y también tiene otros quimioreceptores. Aquí no estamos viendo, hay otros quimioreceptores. Tenemos el quimioreceptor CCR5 y CXCR4. Esos quimioreceptores se van a unir con glucoproteína 41. Aquí, con este palito se va a unir los quimioreceptores. Para que no se olviden, aprovechando, chicos, por ejemplo, hay personas en Europa, por ejemplo, tienen un antígeno leucocitario humano, ¿ya? El HLA-B57, el HLA-B27. Esas personas, por ejemplo, no tienen este quimiosina, el CCR5. Entonces, este CCR5, por ejemplo, como no se une, por ejemplo, con glucoproteína 41, y entonces esos pacientes, aun cuando casi no se contagian, casi en todo el mundo, creo que son unos 0,8%, dicen en los libros, y entonces no tienen ese quimiosina, carecen de ese quimiosina, por ejemplo, que llevan, por ejemplo, en HL, B57 y B27, y entonces casi no se contagian del virus de inmunodeficiencia humana. Si todos tendríamos, por ejemplo, por eso las vacunas se ha trabajado también en ese quimiosina, el CCR5. Más atrás vamos a explicar. Pero eso, chicos, ya hemos dicho, todo el tratamiento para inhibir a transcriptasa inversa. Todo tratamiento actualmente para proteasas. Todo tratamiento está para inhibir a la integrasa. Todo tratamiento ahora, hasta las vacunas, por ejemplo, para que no se una entre el virus VIH con nuestras células como los linfocitos T, CD4. Más antes también, chicos, porque ya hemos dicho hace rato una palabra, ¿no ve? El VIH provoca, por ejemplo, también se va a unir con macrófagos, con las células dendríticas, y más atrás vamos a explicar. Pero lo que nos disminuye, por ejemplo, como estamos hablando, una inmunodeficiencia adquirida, más afecta a los linfocitos CD4. También en este cuadro aprovechamos, chicos, está en nuestro texto, tenemos 9 genes. El virus tiene 9 genes. Por eso, hasta ahorita están trabajando en estos 9 genes, por ejemplo, cómo hacer la vacuna, cómo inhibir, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el GAI, el POL, el GI, el LTR, en fin, Edson. Como por eso, aquí, por ejemplo, este gen, por ejemplo, dice el RTL, es repetición terminal larga. Entonces, esa es la integración del ADN vírico en el genoma del huésped, lugar
de unión para factor de transcripción. Entonces, este gen es lo que va a ir a activar también a transcriptasa inversa para que hemos dicho, que se convierta de ARN a ADN. También tenemos el GAI, por ejemplo, igual, por ejemplo, se ocupan estos genes, ¿ya? Ah, para importación nuclear del ADN vírico. El POL, por ejemplo, tenemos la polimerasa que codifica las enzimas víricas. El FIT, el ejemplo, también el factor de infecciosidad del virus en proteína 23 que supera los efectos de inhibidores de factor celular del huésped. Igual el BPR, ¿ya? Proteína vírica en proteína 15 promueve la infección de los macrófagos al regular la importación nuclear del complejo previo a la integración BH. ¿No ve? Entonces, ya hemos dicho hace rato, en células dendríticas también los macrófagos hay, por ejemplo, se quedan, por ejemplo, meses, años, como por ejemplo en un periodo de latencia, ¿ya? TAP, activador de transcripción en proteína 14, promueve la parada del ciclo celular y potencia la transcripción de ADN vírico integrado. El ZEP, ¿ya? El ZEP, por ejemplo, regula la expresión de genes víricos con proteína 19, inhibe el corte, empalme del ARN vírico y promueve la exportación del ARN vírico, cortando de forma incompleta. El BPU, dice proteína vírica U, promueve la degradación del linfocito CD4 e influye a la liberación de virión. El NEB, proteína de cubierta de glucoproteína 160, que incide a glucoproteína 120 que media la unión del linfocito CD4 al receptor de quimiosinas. Y en la glucoproteína 41 media su fusión. El NEF, factor negativo, corporal de realización de expresión CD4. ¿Ya? Entonces, todos estos genes, los 9 genes participan, por eso, por ejemplo, es de mutación violenta, por eso hasta ahora las vacunas no tenemos. Otro dibujo, chicos, ya hemos dicho, este es un BH, ¿ya? Es de partícula viral, por ejemplo, casi es de 100 a 150 nanómetros, ¿sí? Tiene su envoltura, tiene su matriz, tiene su cápside. Como en nuestro texto, ya hemos dicho, por ejemplo, en el interior tenemos 2 ARNs. Y en el interior de los ARNs, por ejemplo, está el cápside cubierto, hemos dicho, por el cápside 27. Y este cápside 27, por ejemplo, tiene en su interior 3 enzimas. Hemos dicho la transcriptasa inversa, la proteasa y la invertasa, ¿ya? Y más afuera tenemos otro tipo de proteínas, tenemos la proteína 17. Y esta proteína 17 también está anclada en la proteína 17. ¿Cuál? Las glucoproteínas. Tenemos la glucoproteína 120 y la glucoproteína, ¿ya? La glucoproteína 41. Por eso, este glucoproteína 120, donde se va a unir con ¿quién? Hemos dicho, con el receptor CD4 del linfocito. Fácilmente se unen con el receptor CD4. ¿Ya? Y hemos dicho, hay quimiosinas, por ejemplo, la quimiosina CCR5, CXCR4, y esos se van a unir con glucoproteína 41. No se olviden, chicos. Hay. ¿Ya? Y todavía hace rato antes hemos dicho, por ejemplo, hay algún porcentaje de europeos porque tienen en su antígeno leucocitario B57 y B27, entonces parecen, no tienen mucho CCR5, esa quimiosina, y por tanto casi no se contagian por pH. ¿Listo, chicos? Entonces, chicos, aquí vamos a hacer, dice aquí, el ciclo vital del VH. Consta de los siguientes pasos secuenciales: infección de la célula. Vamos a ver, infección de la célula, producción de ADN vírico, integración del genoma del huésped, expresión de genes víricos y producción de partículas víricas. El VH infecta a las células en virtud de las glucoproteínas de la envoltura principal, llamada 120. Se une con el receptor CD4 del linfocito T y los receptores en particular como las quimiosinas. Tenemos, por ejemplo, el CXCR4 es quimiosina, por ejemplo, que se une también. ¿Con quién se va a unir el CCR5, CR4? Hemos dicho con la glucoproteína 41. En cambio, la glucoproteína del VH del virus, el 120, se va a unir con CD4. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Por eso fácilmente ingresa a las células CD4. Este dibujito está en nuestro texto, chicos, en nuestro texto.
Como verán, este es un linfocito T, todito es un linfocito T. Están viendo aquí un virus del VIH. Están viendo el virus de VIH aquí, por ejemplo, con sus dos hebras de ARN. Está rodeado por una cápside de una proteína y también por una proteína 17. Y también ahí están empalmados los glucoproteínas 120 y 41. ¿Ya? Y también hay una capa lipídica, ¿no ve? Esa capa lipídica es llevada de la célula infectada también, está cubierto por eso. Entonces, ¿qué hace? Están viendo aquí, por ejemplo, este virus, ¿ya? Imagínense, chicos, por ejemplo, este virus por relación sexual, por ejemplo, si es que han avanzado en alguna bacteriología, lo que, por ejemplo, eh, pondremos que, por ejemplo, en vía rectal, cuando a una paciente, a un niño colocamos, por ejemplo, un supositorio cuando hay calentura, cuando hay fiebre, rápidamente baja. Por eso está explicado, chicos, por ejemplo, cuando antiguamente se decía en el año 80, eh, por ejemplo, que mm, los, los que tenían relaciones por vía anal, los homosexuales, en fin, y entonces por eso se contagiaban rápidamente, porque en el ano hay hartas células, por ejemplo, que captan rápidamente y también la infección era rápidamente por vía anal. ¿Ya? Y como verán, aquí está el virus del VIH. Este virus del VIH, ya hemos repetido, no vamos a repetir, se está acercando ¿dónde? Se va a unir con la célula del linfocito CD4. Pero más antes, este linfocito, perdón, este virus del VIH seguramente ha sido captada por deben recordar, por ejemplo, un macrófago, célula dendrítica y un ganglio linfático. Del ganglio linfático, ¿no ve? Ahí estaban los linfocitos CD4, CD8 y también los linfocitos B que hemos visto en las anteriores. Pero ahora resumiendo, chicos, están viendo, aquí está los linfocitos CD4. Y este linfocito CD4 tiene su receptor. Y este receptor para que se una con glucoproteína 120, esta es la glucoproteína 120 y su palito es el 41. Y entonces se une con el receptor CD4 y también tiene los quimiorreceptores. Hemos dicho los quimiorreceptores CXCR4 y CCR5. Estos son los quimiorreceptores. Y eso se va a unir ¿con quién? Con glucoproteína 41. Así fácilmente ingresa el virus. Como verán aquí, ya ha habido fusión, no ha habido ninguna reacción, ha entrado. Están viendo aquí, está entrando el VH, el virus. Cuando entra el virus, ya rápidamente en el interior de la célula tenemos toda la maquinaria, ahí están todas las proteínas, aquí, ahí están, por ejemplo, aparatos de Golgi, ribosomas, proteosomas, en fin, todo, rápidamente se liberan el genoma. ¿Qué significa el genoma? Por ejemplo, aquí, como están viendo, se está liberando, por ejemplo, el genoma del ARN del virus. Y este, por ejemplo, cuando entra al citoplasma de la célula del linfocito, y entonces hace una síntesis, por ejemplo, hace una síntesis, ¿quién va a hacer esa síntesis? ¿Ya? Rápidamente va a activar la transcriptasa inversa. Y esta transcriptasa inversa, como es ARN, le va a convertir en ADN. ¿Ya? Por eso se llama retrovirus. ¿Ya? Son pocos virus que tienen que ir, por ejemplo, a convertirse de ARN a ADN. Todos los virus generalmente se convierten de ADN a ARN, pero este virus de VH se convierte, es un retrovirus, por eso se llama de ARN a ADN. Y todos estos virus, por ejemplo, en millones de copias se dividen aquí, todavía entran al interior del núcleo de la célula, donde tenemos, por ejemplo, aquí están los ADNs, ARNs, se van a unir estos genes, se van a unir diremos, al ADN, ¿ya? Para que me entiendan, al ADN del huésped, del linfocito T, se van a unir. Pero al unirse, como ha habido una reacción, chicos, por ejemplo, hemos dicho siempre los linfocitos T, por ejemplo, hay citocinas que va a liberar, interleucina 2. Entonces, con esa actividad va a haber una transcripción. Y esa actividad de transcripción va a haber que los que se separan gracias a las proteasas empiezan a cortar en varios genomas, en varios genes, y esos van a empezar a liberarse
por proteasas, por integrasas y van a ir del núcleo, van a volver a salir esos genes al citoplasma y en el citoplasma como estaban las proteínas, ¿ya? Y no se olviden, chicos, aquí ya no estamos repitiendo, seguramente aquí estaba la proteasa, aparato de Golgi y todo, y entonces le empaquetan. Y esta proteína del virus con sus hilachas, por ejemplo, del ADN o ARN, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se sintetizan y hacen el ensamblaje y van a ir al citoplasma. Del citoplasma van a ir hasta la periferia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, las proteínas aquí, imagínense que está el proteasoma y entonces hayan hecho todas sus divisiones, por ejemplo, de glucoproteína 120, 141, y entonces se van a unir a esas proteínas al ARN y van a formar todo lo que hemos dicho aquí adelante. ¿Ya? Va a tener su ARN, dos ARNs, va a tener su cápside de 21, por ejemplo, otro matriz, la proteína 17, luego va a tener su glucoproteína 120 y glucoproteína 41, y una parte de la célula del anfitrión se lo va a llevar, lo que hemos dicho, bicapa lipídica. Así va a ir a infectar a otro célula ya también. Y todas esas copias, eso es lo que se activa, pasan en minutos. Por eso este virus rápidamente muta. Entonces, este sería el ciclo vital de lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, en inmunología, cómo entra, cómo sale, cómo se divide, todo eso. Entonces, ya hemos visto, chicos, el VIH, ya hasta ahora a nivel mundial, ya hemos dicho que son de 37 a 39 millones de muertes ha habido, ya siguen peleando con la vacuna y todo. Un poco ahora nos hemos olvidado con este problema del coronavirus, pero cuando este VIH ataca a nuestras células, al linfocitos T, y entonces vamos a entrar al problema de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la infección sería por VIH y la enfermedad, ya cuando ya bajan nuestras defensas, es el SIDA, ¿no ve? El SIDA se desarrolla a lo largo de muchos años a medida que el VIH latente se activa y destruye de las células del sistema inmunitario. No vamos a explicar, chicos, por ejemplo, hay todo un libro, chicos. Nosotros, a grandes pasos, lo que nos corresponde más es la parte de inmunología. Pero con el VIH, chicos, por ejemplo, por ejemplo, tenemos el periodo de la ventana, el periodo de eclipse, seguramente han leído. A veces nosotros hablamos periodo de latencia, latente. Puede vivir el virus, por ejemplo, en una célula infectada como en célula dendrítica o en el macrófago o en el mismo linfocito CD4, casi años, meses, años vive, ¿ya? Por eso nuestro sistema inmunológico no se conoce. A veces con el tratamiento retrovirales tampoco no les elimina, porque está en el interior de la célula que no se puede reconocer. Recordarán, chicos, en las primeras clases hemos dicho, ¿no? Cuando llega un virus, cuando llega una bacteria, ese dato tenían que participar en nuestro sistema innata y sistema adquirida. Los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos B tenían que presentar a los linfocitos T, los linfocitos T o los linfocitos B tenían que presentar a linfocitos citotóxicos para eliminar. Aquí disminuye. Pero en las primeras partes funciona el sistema inmunitario. Pero lamentablemente los 9 que más atrás vamos a explicar, o en el tratamiento, no les deja que los ataque, ¿ya? No deja, por ejemplo, que reconozca por linfocitos citotóxicos, los linfocitos citotóxicos no presentan. Hemos dicho, por ejemplo, el NET es un gen, por ejemplo, que se ocupa, ¿ya? Que no se forme, por ejemplo, que no presente del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Como no hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y entonces los receptores CD8 no hay pues esa sinapsis inmunológica, por lo tanto no hay apoptosis, tampoco no hay así directamente un ataque por CD8. Dice, la producción de virus conduce a la muerte de la célula infectada, así como en los linfocitos no infectados. La infección por el VIH se adquiere a través de relaciones sexuales. También puede ser por agujas contaminadas
y también por ejemplo, drogas intravenosas. Y también hay infección, por ejemplo, por transferencia transplacentaria mediante la transfusión de sangre hemoderivados. Por eso, por ejemplo, cuando detectamos a una mamá que está con VIH, pero a veces hasta este mamá hay que hacer cesárea, ¿no ve? Porque tampoco no debe dar lactancia materna porque el virus pasa hasta por la leche. Por eso en otros países se están ocupando, por ejemplo, hasta 6 meses hacer tratamiento eh, cuando ese mamá haga lactancia materna. Pero los linfocitos CD8 y a las células dendríticas y también a los macrófagos, donde en los epitelios linfáticos, en los órganos linfáticos, como en ganglio linfático en la acción. Para recordar, chicos, por ejemplo, tenemos hartos células epiteliales que están en el intestino epitelial, por eso los pacientes rápidamente a ese nivel, por ejemplo, tienen problemas gastrointestinales. Y los órganos linfáticos también hemos dicho, por ejemplo, un ganglio linfático es un cuartel donde están los linfocitos T, los linfocitos B, las células de todas las células. Ahí es lo que tienen que eliminar. Pero con este virus se alteran, mueren los linfocitos CD4, en fin, y por eso hay infartación ganglionar y por eso también tenemos alteraciones en los ganglios y en la arquitectura y en la circulación. Estos son los pasos, ¿ya? Por ejemplo, dice infección primaria de la célula en sangre y mucosa. Por ejemplo, aquí están viendo un linfocito, un linfocito T está adheriéndose, se está uniendo con, una, con un virus. Pero primero, como verán, también una célula en la inmunidad innata, las células dendríticas, igual hagan fagocitos los macrófagos. Entonces, ¿dónde van a ser? Si son fagocitan, ¿dónde van a llevar? Cuando el macrófago, cuando es fagocitado, también van a llevar a un ganglio linfático. Hemos dicho en el ganglio linfático están en una parte, en una porción, los linfocitos T, los linfocitos B, y entonces aquí van a presentar, y aquí, por ejemplo, hay quimiosinas, como hace rato les decía, el CCR5, CRC4, en fin, pero como les digo, chicos, y entonces aquí empieza la infección. Así que van a ser a los ganglios, y en los ganglios, por ejemplo, toda la alteración de la arquitectura del ganglio con el posterior aparece, ¿ya? Entonces, las células de la inmunidad innata presentan ¿a quién? A linfocito T CD4, y los linfocitos CD4, por ejemplo, ya hemos dicho, se replican, se multiplican igual en macrófagos y en células dendríticas. Entonces va a haber una infección establecida en los tejidos linfáticos y en especial en ganglios linfáticos. Con el tiempo, ¿no ve? Va a haber una replicación bastante de este virus, vamos a entrar a una epidemia. ¿Y dónde van a ir? Hemos dicho aquí tenemos aferentes y eferentes, va a ir a la circulación y también a las células y se van a... Y también van a reaccionar nuestros linfocitos B haciendo anticuerpos anti-VH. Y por eso, por ejemplo, en laboratorio en ELISA descubrimos estos anticuerpos. Y también los linfocitos citotóxicos, por ejemplo, estos van a eliminar en primera instancia. Pero más tarde se cansan, no hay estimulación por los linfocitos CD4 y por eso no funciona. Y tenemos respuesta inmunitaria. En la respuesta inmunitaria, hemos dicho, hay formación de anticuerpos anti-VIH y los linfocitos específicos contra VIH. ¿Ya? Pero control parcial. No controlan, diremos, así totalmente nuestros linfocitos citotóxicos. Es parcial. Por eso vamos a entrar a una latencia. Esta latencia, hemos dicho hace rato, puede durar de meses hasta 8, 9, 10 años. Por eso ahora actualmente en algunos libros van a encontrar, chicos, por ejemplo, paciente que no recibe tratamiento con antirretrovirales para el VIH puede vivir hasta de 11, 12 años. ¿Ya? Ahora más está controlándose, chicos, seguramente si hace un tratamiento, años va a vivir ese paciente. Ahora, sin tratamiento, estoy diciendo que pueden vivir de 11 a 12 hasta 13 años ese paciente sin tratamiento. Dicen en latencia, ¿no ve? Establecimiento de infección crónica, virus atrapado en los tejidos linfáticos por células dendríticas, células foliculares, producción del virus por baja intensidad. Otra infección microbiana, aquí, por ejemplo,
hay también liberación de citocinas, en fin. Hay replicación de virus, ya aquí ya. Entonces hay destrucción del linfocitos CD4, eliminación, por ejemplo, de ganglios linfáticos y entramos al SIDA. Y entonces en el SIDA hasta un gripe, pucha, ahí puede haber el cáncer, puede haber tuberculosis, una salmonela, en fin, cualquier enfermedad, sea bacteriana, viral, como nuestras defensas están ya muy bajitas, enfermamos. Y nos lleva hasta la muerte, a eso llamamos SIDA, ¿ya? La pérdida del linfocito CD4 tras la infección del VIH se debe a un efecto citopático virus. También pueden morir las células, otras células infectadas como las células dendritas y macrófagos. Ya hemos dicho, chicos. Este es otro diapositiva, chicos, por ejemplo. Ahora el tratamiento, por ejemplo, ¿ya? Para que no se una. Seguramente debe trabajando en las vacunas, por ejemplo, este receptor CD4, que no se una con glucoproteína 120 y también con, por ejemplo, con los receptores de quimiosinas. Hemos dicho CR4 y CCR5, ¿no ve? Se está trabajando. También la fusión, ¿no ve? Cómo se fusionan, ¿no ve? No hemos dicho, también están trabajando para que haya la vacuna. Y otro, por ejemplo, a nivel, digamos dicho, de las transcriptasas, también proteasas, invertasas, ¿no ve? Ensamblado todo lo que hemos visto hace rato. Y como hemos mencionado, chicos, por ejemplo, los linfocitos CD4, ¿ya? Nuestro linfocito CD4 casi de 1500, de 1200 a 1500, pero cuando llega a 200 por milímetro cúbico, ya hablamos de SIDA, ¿ya? Y también hay, por ejemplo, no estamos hablando aquí del síndrome agudo, ¿no ve? Donde en esa etapa hay, por ejemplo, malestar, síndrome gripal, a veces no se dan cuenta. Pero si en esa etapa nosotros descubrimos que tenemos, que nos hemos contagiado, podemos dar el tratamiento total, ¿ya? Y después hay diseminación, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, la latencia. Puede durar aquí, por ejemplo, hasta 8 9 años, ¿ya? Y estos pacientes sin tratamiento viven así hasta 11 años. Pero cuando ya bajan, por ejemplo, los, los linfocitos CD4 de 200 ya, y entonces cuando bajan arriba de 200, ahí empiezan las enfermedades oportunistas, como las células oncogénicas, las células de cáncer, las oportunistas, cualquier enfermedad, tuberculosis, en fin, lleva hasta la muerte, ¿ya? Pero ahora, actualmente con el tratamiento están prolongando más años, chicos. Estamos hablando de este sin tratamiento, ¿ya? Y también aquí las partículas, por ejemplo, la partícula de proteína, por ejemplo, 24 en el plasma, en fin, del VH, también igual, chicos, ¿ya? Manifestaciones clínicas, no vamos a tardar, chicos, tengo que hablarles, ya es 20 minutos falta, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho, los oportunistas, por ejemplo, este hongo, el Pneumocystis cerevisiae, este hongo afecta, por ejemplo, las micobacterias bacterianas como la tuberculosis, y también están por ejemplo, está por ejemplo, el sarcoma de Kaposi por herpes simple, los linfomas que aparecen, por ejemplo, por virus de Epstein-Barr, en fin, todo por bajar defensas, chicos, ¿ya? Aquí dice el linfocito T no puede matar a las células infectadas porque el virus inhibe la expresión de la molécula del clase 1. ¿Qué significa? Siempre hemos hablado de los linfocitos CD8, los citotóxicos, cuando se diferencian, ellos mataban a las células infectadas. Pero lamentablemente, como hemos dicho que tiene 9 genes, en 3 genes, el NEP, por ejemplo, este gen va a inhibir la expresión ya de moléculas del clase 1. Entonces, ¿qué pasa a nivel del proteosomas, ya? O a nivel de los eh, ribosomas, a nivel de los ribosomas, por ejemplo, cuando se liberaba, deben acordar, chicos, ¿no ve? Clase 1, clase 2, aquí ese gen le bloquea, no se expresa en las células, por ejemplo, en linfocitos CD4, o en los macrófagos o en las células dendríticas, este clase 1. Como no se manifiesta, y entonces no puede matar los linfocitos citotóxicos. Por eso el VH nos afecta tanto, ¿ya? Como dice el desarrollo de vacunas. Hablando de vacunas, chicos, por ejemplo, la vacuna actualmente ya hace rato hemos mencionado, ¿ya? Más atrás les voy a decir, estos son los tratamientos. Por ejemplo, en transcriptasa inversa, todos estos medicamentos tenemos, ¿ya? Y también integrasas y proteasas, por ejemplo, en la inhibición, por ejemplo, hasta en donde hemos dicho, por ejemplo, los receptores CCR5, ya han sacado un medicamento que se llama
Maribicop, ¿ya? Maravirirop, ¿ya? Y también, por ejemplo, en reforzar farmacéuticas, por ejemplo, en la integrasa, en fin, son tratamientos que hacen ahora combinados, ¿ya? Pero, por ejemplo, más está, como hemos visto, en inhibidores como la fusión, como receptores, por ejemplo, del CCR5 y también a nivel de las, bloquear a las integrasas, bloquear a las proteasas y también a transcriptasa invertasa. Ya, son lo mismo, chicos. Hay dos tipos de BH, ¿ya? Hay BH1, BH2. Se ha dicho, por ejemplo, el BH2, por ejemplo, se ha visto en simios, pero también en los libros dice, chicos, por ejemplo, en África, creo que hay BH, por ejemplo, tanto en humanos y tanto en los simios, ¿ya? Casi el 8% tienen el BH2 a nivel de África. Pero en nuestro medio, como en América Latina y también europea, más es el BH tipo 1. ¿Ya? Edson, ya hemos hablado los genes que tiene, ya no vamos a tardar, chicos. Y la transmisión, ya hemos dicho, sexual, sanguínea, perinatal, leche materna, ¿no? ¿No? Todo eso es ya. Las glucoproteínas, invasión, en fin. Diagnóstico, ¿no ve? Por ELISA, por Waterblue y PCR. Y también en laboratorio y conteo menos de 200 menos de 200, por ejemplo, por milímetro cúbico del CD4. ¿Ya? Estos son los síntomas, chicos, pero no está en nuestro texto. No ven fiebre, adenopatías, faringitis, mialgias, diarreas, cefaleas, náuseas, pérdida de peso, candidiasis, todo, chicos. ¿Ya? También la transmisión, aquí todo está, chicos. Por ejemplo, hasta una gota en el ojo, problemas en odontología, en fin, chicos. Infecciones agudas, ya hemos dicho, se puede curar, ¿ya? Hay por categorías también. Categoría A, categoría B, ese ya es en VH, por ejemplo. Este es leucoplasia, herpes zóster, en fin. En categoría C, por ejemplo, la candidiasis esofágica, coccidiosis, que no están en usted solamente para que sepan, chicos, ¿ya? Por ejemplo, sarcoma de Kaposi, ya, extensida, linfomas, ITB, neumonías, ¿ya? Por ejemplo, el SARS, son, por ejemplo, síndromes generales, ¿ya? Cuando nos afectamos, hay problemas neurológicas, hay también dermatológicas. Este no es nuestro texto, pero el SIDA ataca a todo, chicos. Como verán aquí, y entonces por eso aparecen las infecciones oportunistas. Afecta a los ojos, al cerebro, a pulmones, pies, intestinos, genitales, todo, chicos, boca y todo. ¿No ven? El SIDA ya hemos dicho. Cuando hablamos, pregunta de examen, chicos, el SIDA se habla cuando es menos de 200 milímetros cúbicos del linfocito CD4. ¿Ya? Hay fiebre, no vamos a tardar, chicos, solamente, por ejemplo, hay problemas a nivel del pulmón, hay los problemas de cáncer aumentan, ya a nivel también de la retina, artritis, por ejemplo, están viendo aquí con lenguas, orofaringe, con micosis, se manejan con fluconazol, problemas de herpes zóster, hay foliculitis, angiomatosis basilar, hay cáncer, chicos, sin sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin, cáncer, por ejemplo, en cuello uterino, es cáncer de Kaposi, tuberculosis. Ay, chicos, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, candidiasis oral, chicos, mira, así terminan los pacientes con SIDA, ¿ya? En su esófago, estamos fallando aquí, ¿ya? Están viendo ahí, por ejemplo, linfomas, varicela zóster, a nivel genital simple, leucoplaquia oral, vellosa,
neumonía por neumocitis carini, toxoplasmosis cerebral, citomegalovirus, rinitis, gingivitis, criptoscosis, histoplasmosis, toda clase afecta, chicos, en cuanto al tratamiento también, ya hemos dicho, inhibir toda esa situación. Bueno, chicos, entonces creo que eso ya estamos repitiendo. En las vacunas. Para terminar, chicos, las vacunas, por ejemplo, en el 2001 se ha hecho con este nombre, no ha funcionado. También, por ejemplo, en 2007 el vacuna de vacina igual no ha funcionado. También el 2009 han hecho en Tailandia, por ejemplo, con glucoproteína 120 y también han agarrado los genes del GAI-POL igual. Igual ninguna vacuna hasta el momento ha funcionado, chicos. Yo creo que el tratamiento a nivel mundial va a ser quien invente la vacuna. Ojalá los ingenieros genéticos que estén trabajando mucho en la vacuna. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor, no hay preguntas. Ya, entonces, esto ya es para segundo parcial. Chicos, para mañana, chicos, el examen va a ser a las 6 de la tarde, en Ciudadela, chicos, ¿ya? En la Ciudadela. Tanto quinto A, quinto B, vamos a tratar de entrar planta baja, planta alta, ¿ya? Van a entrar por la lista, chicos, ¿ya? A la lista, estén puntual, a las 6 empezaremos. Solamente lleven bolígrafo, el examen no vale con lápiz, ya es con bolígrafo, un bolígrafo azul o negro, no con rojo, ya. Lleven, chicos, su carnet de vacunación de COVID-19, ya. Y también, no sé, ahora si tienen mochila, algo, porque les recomiendo, chicos, antes de entrar al examen siempre dejan su maletín, su texto, su libro o su celular. Prohibido, chicos, en el momento del examen tener el celular. Si quieren, no lleven, chicos, o si quieren, lleven su maletita, pero ahí va a haber un cajón para recolectar los celulares, los textos y sus mochilas, chicos, ¿ya? Y también vayan con medidas de bioseguridad, ¿ya? Ya ustedes ya son vacunados y todo. El examen es 20 minutos, chicos, ¿ya? El examen son 20 minutos, son de 7 temas, yo creo que ya he hablado con el presidente, son 7 temas y son 18 preguntas, ¿ya? Son 18 preguntas y las preguntas son selección múltiple, chicos, ¿ya? Son, por decir, una pregunta, ¿no ve? Hacemos y una sola respuesta, chicos, no hay dos respuestas, una sola respuesta. No sé si hay alguna pregunta, chicos, léanlo, yo creo que ya están leyendo algunos, volviendo a repasar. Yo sé que es un poquito harto, pero vamos a tratar de hacer un examen, todo lo que hemos hablado, chicos. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Hola, jóvenes. No, doctor. Ya, entonces son 7 temas, chicos, ustedes ya saben, son 18 preguntas, son 20 minutos, vayan siempre con sus de bioseguridad. Vamos a tratar de hacer planta baja, planta alta en los aulas grandes, chicos. Y ahora no, sus textos, eso no lleven, pero si que lleven sus textos, van a dejar en la puerta, chicos. Y por la lista van a entrar. Si no hay más preguntas, suerte, chicos, para mañana. Saludos, hasta mañana, chicos. 6 de la tarde nos vemos en la lista. Ah, Chao, jóvenes, nos vemos.